Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la octava parte de Soy un dedo de su cuna. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por Average Bo Clover. Capítulo 70. La masacre del museo. A medianoche, el museo estaba sumido en una oscuridad casi imperceptible, y el suelo de mármol reflejaba la luz fragmentada de la luna menguante. Incumplimiento. Takae. Justo cuando el mando del capitán cayó, el Koukaku del investigador senior del equipo A, Sato Lakwinkwe, se estrelló contra la puerta de madera tallada, y dos haces de luz plateada perforaron la oscuridad. Fueron las Kwinkwe's activadas por los miembros del equipo. Ghouls. Todos, alerta máxima. Justo cuando el rugido del capitán llamada del equipo se elevó, 25 ghouls saltaron desde detrás de las vitrinas. El Kagune con forma de escorpión brillaba con una luz venenosa de color negro verdoso. El investigador de tercera clase Kobayashi acababa de blandir su Kwinkwe cuando fue atravesado en el pecho por los aguijones de las colas de 3 ghouls, y la sangre salpicó una estela del antiguo Egipto. Encubrimiento cruzado. El Koukaku de Sato se transformó en un escudo, bloqueando los aguijones venenosos que se aproximaban. Ukaku de los miembros del equipo a las Kwinkwe's dispararon cuchillas plateadas y 2 ghouls cayeron al suelo. El Rinkaku del investigador principal Suzuki del equipo se salió disparado, pero un ghoul de alto rango le mordió el brazo. Arg. Apretó los dientes y apartó el brazo de un tirón, clavando su Kwinkwe directamente en el cráneo del oponente. El sonido de cristales de escaparates que se hacían añicos, el choque de Kagune y gritos entrelazados. Los investigadores lograron mantener su posición gracias a la coordinación, pero la ventaja numérica de los necrófagos seguía siendo abrumadora. Otsuke. Otro investigador de segunda clase sufrió una herida en la garganta a causa de la cola de un escorpión, y una cálida niebla de sangre nubló la visión de todos. Cap asterisco tos tos asterisco. Otsuke cayó pesadamente al suelo, pero su mano seguía agarrando con fuerza el tobillo del ghoul. El capitán agarró la Kwinkwe de clase especial por la cintura y le dio un violento golpe con un rugido. Asterisco barra oblicua, asterisco. La cabeza de un ghoul salió volando, con su sonrisa arrogante completamente congelada en su rostro. El capitán se encontraba ahora enfrascado en una batalla con el líder de los escorpiones venenosos, y la situación estaba en un punto muerto. El líder de los escorpiones venenosos fue capaz de intercambiar golpes con el capitán, e incluso de tomar la delantera. El líder de los escorpiones venenosos tenía un Ukaku detrás de él, y su velocidad era increíblemente rápida. Asterisco sas, asterisco. El líder de los escorpiones venenosos apareció repentinamente en el aire, con alas de color negro púrpura extendiéndose tras él mientras innumerables cristales silbaban en el aire, disparándose hacia el capitán como balas. Las pupilas del capitán se contrajeron y solo pudo girar su cuerpo para minimizar el daño. Asterisco clang 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 clang, asterisco. El capitán abrió los ojos y vio al capitán Sato del equipo A sosteniendo un escudo Koukaku frente a él. Capitán. Sí. Vamos. El capitán esquivó el ataque y volvió a inmovilizar al líder de los escorpiones venenosos. Mientras luchaban, Sato apareció repentinamente por detrás y golpeó con furia su escudo contra el líder. ¡Boom! El líder de los escorpiones venenosos impactó con fuerza contra el suelo, rebotando 1 o 2 metros antes de estrellarse contra una pared con un estruendo atronador. Cuando se puso de pie de nuevo, su espalda ya estaba cubierta de sangre. Incluso toda su columna vertebral estaba doblada en un ángulo inquietante. Con una serie de crujidos, la herida fue sanando gradualmente. El líder de los escorpiones venenosos escupió un chorro de agua sanguinolenta y rugió con el rostro deformado. Retirada. Los ghouls de los escorpiones venenosos estaban bastante organizados. En el momento en que el líder ordenó la retirada, algunos ghouls comenzaron a luchar mientras se replegaban, mientras que otros se quedaron atrás para interceptarlos. El líder de los escorpiones venenosos salió disparado. El capitán estaba a punto de iniciar la persecución cuando varios ghouls se abalanzaron sobre él, bloqueándole el paso. Asterisco sas, sas. Wusch wusch, asterisco. Por la puerta trasera. Hay movimiento. Prepárense para la batalla. Akira pulsó el botón de su estuche.
Con un destello de luz, el estuche se transformó en un estoque. Quítate de mi camino. Al instante siguiente, el líder escorpión venenoso apareció repentinamente frente a Akira, mientras que Ukkaku, detrás de él, disparaba innumerables cristales. Evadir. Akira realizó una voltereta lateral para esconderse detrás de una columna. ¡Ah! Un investigador que no pudo esquivar a tiempo dejó escapar un grito, y al instante siguiente apareció otro ghoul a su lado, cuyo Kagune le atravesó el corazón. Akira miró atentamente, y sus pupilas no pudieron evitar contraerse. En realidad había 11 ghouls. Y solo eran 7. Pero no había miedo en los ojos de Akira. Empuñando su estoque, Akira cargó contra el líder de los escorpiones venenosos. Vete al infierno. Asterisco sonido metálico, asterisco. El estoque chocó con el Ukkaku del oponente, provocando una explosión de chispas. ¿Qué es esto?, preguntó el líder de los escorpiones venenosos en tono juguetón. En realidad es una mujer. Entonces muere en silencio por mí. Boom. Akira extendió su brazo izquierdo para bloquear la patada con látigo del líder de los escorpiones venenosos. Pero la fuerza de esa patada fue demasiado grande, Akira salió disparado inmediatamente, estrellándose violentamente contra la pared. Asterisco wush wush wush, asterisco. Varios destellos de luz fría. Akira soportó el agudo dolor, apoyando su cuerpo con los brazos y realizando varias volteretas hacia atrás para esquivar los cristales que se aproximaban. Demasiado lento. El líder de los escorpiones venenosos apareció de nuevo junto a Akira, enviándola a volar con otro puñetazo. Este ataque provocó que Akira atravesara la pared y cayera en la sala de exposiciones contigua. Si se observa con detenimiento, el grupo B había sufrido numerosas bajas. 4 o 5 ghouls ya habían roto la línea defensiva y habían salido corriendo por la puerta trasera. Un tipo como usted es en realidad un investigador de segunda clase. Un ojo carmesí apareció junto a Akira. Asterisco barra oblicua, asterisco. Akira, por instinto, blandió su Kwinkwe, infligiendo una herida espantosa en el pecho del líder de los escorpiones venenosos. Sin embargo, esa herida estaba sanando rápidamente. Perra. Ukkaku del líder escorpión venenoso disparó varios cristales más. Akira acababa de esquivar cuando el líder escorpión venenoso apareció detrás de ella y la pateó. Asterisco crack, crack, asterisco. Asterisco auge, asterisco. Asterisco tos, 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 asterisco. Akira soportó el intenso dolor para ponerse de pie, palpándose las costillas, probablemente tenía muchas rotas. Incluso podría haber huesos perforando sus pulmones, lo que le dificultaría enormemente la respiración. Escupió un bocado de sangre, sintiéndose un poco mejor. Es esta la diferencia absoluta en cuanto a fuerza. La figura de Akira era algo inestable. Su conciencia comenzó a nublarse y su cuerpo empezó a sentir frío. Quería alzar su Kwinkwe, pero descubrió que ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. No, no puedo rendirme. No he completado mi misión de exterminar a todos los ghouls. Aún no. El líder de los escorpiones venenosos volvió a atacar repentinamente por la espalda. Asterisco auge. Asterisco. Akira atravesó una pared y se estrelló violentamente contra una pila de pantallas. En su estado de trance, Akira creyó oír una voz extremadamente familiar. Sala de monitoreo, porque este maldito lugar es un laberinto. Akira luchaba por abrir los ojos. Ella sentía que estaba alucinando, que realmente oía la voz de ese hombre. Al observar con atención, un par de pies aparecieron frente a Akira. Le costaba levantar la cabeza, viendo solo un resplandor de luz desde arriba, el rostro de la persona a contraluz era completamente irreconocible. Estás en un estado bastante patético, investigador de segunda clase Madou. El hombre se agachó lentamente y Akira finalmente pudo ver con claridad. Akuto sostenía una piruleta en la boca, mirándola con aire burlón. Tú. ¿Cómo puedes estar aquí? Rápido, asterisco tos, tos, tos asterisco, salgan de aquí. Hay ghouls por todas partes. Akira apoyó su estoque contra el suelo, obligándose a ponerse de pie.
Otro investigador viene a morir. Qué trágico haber perdido incluso Tukwinkwe. El líder de los escorpiones venenosos apareció no muy lejos, con los ojos llenos de burla. Tú, vete rápido. La visión de Akira estaba borrosa por la sangre. De acuerdo, teniendo en cuenta que me ayudaste a destruir el sistema de vigilancia. Akuto tomó la mano de Akira y la colocó sobre su cuello, luego puso una mano en su rodilla y la levantó suavemente. Akira, instintivamente, abrazó con fuerza el cuello de Akuto. Dicho esto, Akuto cargó a Akira en brazos, sujetándola con una mano, en brazos como si fuera una princesa. Maldito humano. Ya que ustedes dos son tan unidos, váyanse juntos al infierno. El líder de los escorpiones venenosos repitió su truco, extendiendo su ukaku para disparar una densa andanada de cristales. De Akuto se doblaron ligeramente. Al instante siguiente, en medio de la exclamación de Akira, la figura de Akuto apareció repentinamente al lado del líder de los escorpiones venenosos. Guión. Leer más de 40. Capítulo 70 y un dedo en la mano. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Akuto con los ojos muy abiertos, la velocidad con la que Akuto acababa de estallar superaba por completo su comprensión. Si no fuera por la prueba RC realizada previamente, Akira habría pensado sin duda que Akuto era un ghoul de rango SSS. Observó el perfil de Akuto, su mandíbula bien definida, y sus hermosos ojos se llenaron de asombro. Inmediatamente después, Akuto giró y volteó su cuerpo en el aire. Una patada de látigo de arriba abajo. Auge. Todo el museo tembló violentamente y se formó un gran cráter de más de 3 metros de ancho en el suelo. En el centro de las grietas que parecían telarañas, los ojos aterrorizados del líder escorpión miraban fijamente a Akuto mientras descendía. Aplastar. Akuto aplastó el pecho del líder de los escorpiones con un pie. Puff. El líder escorpión escupió un bocanado de sangre, mezclada con fragmentos de órganos internos. Pero la herida estaba sanando rápidamente. En ese momento, Akuto extendió 2 dedos hacia la cabeza del líder escorpión. Desmantelen. Corte. 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 Los varios cortes continuaron durante casi 10 segundos. La cabeza del líder escorpión fue destrozada y luego recuperada, la sangre salpicada se extendió a 4 o 5 metros de distancia. Para cuando Akuto se marchó, la cabeza del líder escorpión ya no era reconocible en su forma original. Akira recobró el sentido de golpe e inmediatamente gritó, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? De Akuto se cerraron mientras caminaba hacia adelante en silencio. Respóndeme. Tengo la obligación de investigarte. ¿Tienes alguna relación con Scorpion? Akuto ya no pudo soportarlo más, se sacó la piruleta de la boca y se la metió directamente a Akira. Cállate, haces mucho ruido. Los hermosos ojos de Akira se abrieron de par en par. Al saborear el dulce gusto, las orejas de Akira comenzaron a arder de inmediato. Entonces forcejeó, queriendo bajar. Déjenme ir, puedo caminar sola. Tos, tos. Justo cuando terminó de hablar, Akira escupió 2 trozos de algo, o coágulos de sangre o fragmentos de órganos. Akuto frunció el ceño. Mientras avanzaba, extendió un dedo y tocó el pecho de Akira. Al instante siguiente, Akira sintió una cálida oleada de energía que le recorrió el pecho. Inmediatamente después, sus pulmones, que antes le ardían, sintieron de repente una oleada de frescor. Era como si sus huesos rotos ya no le dolieran. En su estado de shock, Akira incluso olvidó forcejear, permitiendo que Akuto la llevara en brazos. Al salir del pasillo, la batalla que se libraba afuera aún continuaba. Los 4 miembros restantes del grupo B seguían librando una dura batalla. A Akuto no le importaban esas cosas y caminó solo hacia el otro extremo del pasillo. Vete al diablo. El ghoul que luchaba contra el investigador tenía los ojos inyectados en sangre por la rabia. Su Rinkaku se abalanzó sobre Akuto. Auge. Akuto se echó hacia atrás para esquivar y frunció el ceño mientras miraba hacia el ghoul. Insecto insignificante. Akuto señaló con el dedo con indiferencia. Corte. 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 Al instante siguiente,
Aquel ghoul fue repentinamente cortado en varios pedazos sin previo aviso. El ghoul, a su pesar, seguía intentando recuperarse, pero el investigador se apresuró a acabar con él. El investigador estaba a punto de dar las gracias cuando la expresión de haber sobrevivido a un desastre se congeló en su rostro. Estoy viendo bien. Observó cómo un hombre extraño cargaba a su investigador de segunda clase, pasando junto a ellos como si estuviera paseando por el jardín trasero de su casa. Koujime. Maldito investigador, vete al infierno. No muy lejos, otra ghoul hembra rugió mientras se abalanzaba sobre ella. Como era de esperar, fue cortada en innumerables pedazos en el aire. El investigador que luchaba contra ella también se apresuró a terminar el trabajo. Gracias, tú. Ahora había una persona más mirando fijamente sin expresión mientras Akuto pasaba. Él es. Es él, ¿verdad? El que vino a recoger al investigador de segunda clase Madou a la entrada de la sucursal aquel día, de verdad es tan fuerte. ¡Qué guapo! ¿Cuándo tendré yo un novio tan fuerte y guapo? Oye, deja de soñar y ve a apoyar a los demás. Los dos ghouls restantes también percibieron la fuerza de Akuto y no se acercaron para buscar la muerte. Sin embargo, también fueron rápidamente asediados por los 4 investigadores y gradualmente cayeron en desventaja. Akuto caminó por el pasillo, encontró con éxito el pabellón de exposiciones egipcio, rompió el cristal de un puñetazo y se sacó el dedo. Eso es una reliquia cultural. Así que viniste aquí a robar reliquias culturales. Akira sujetó con fuerza el cuello de Akuto, como si temiera que huyera. ¿Acaso tu cerebro no funciona? ¿Qué cosa de afuera no es más valiosa que esto? Akuto no se lo comió inmediatamente, se lo metió en el bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Aunque se produjo un pequeño accidente a mitad del proceso, en general, se logró obtener el dedo. Y no hubo absolutamente ningún problema en el futuro. Después de todo, la vigilancia y la seguridad fueron eliminadas por la CCG, que tenía que ver eso con él, Akuto. Simplemente perfecto. Al salir por la puerta trasera del museo, la operación de la CCG contra Scorpion había terminado. Todos los ghouls habían sido exterminados. Los investigadores estaban desplomados en el suelo recuperando fuerzas mientras se vendaban las heridas, el ambiente en el lugar era muy tenso. En ese momento, la salida de Akuto y Akira atrajo la atención de todos. Al caminar hacia un espacio abierto, Akuto miró a Akira, quien lo observaba aturdido. Investigador de segunda clase Madou, ¿cuánto tiempo más vas a seguirme? De Akuto despertaron sobresaltada a Akira, quien recuperó la conciencia de golpe y cuyas mejillas se pusieron rojas como un tomate al instante. Incluso su cuello estaba enrojecido por el calor. En realidad, ella lo había estado mirando aturdida y la llamaron la atención en el acto, los jadeos y susurros de sus colegas la pincharon como agujas. Luchó con violencia, empujando contra el pecho de Akuto para mantenerse en pie. El dolor que imaginaba no llegó, lo que la hizo tropezar. Por suerte, no se cayó. Si no hay nada más, me voy. Akuto metió las manos en los bolsillos y desapareció en la oscuridad. La mente de Akira se había bloqueado, no pensó en detener a Akuto, ni tuvo la mente para preguntarse por qué había aparecido allí. Mientras tanto, los demás investigadores creían que Akuto era el novio de Akira. Además, había ayudado a matar a 3 ghouls, incluido el líder de Scorpion. Así que, naturalmente, nadie fue a detenerlo. Esto permitió a Akuto escabullirse magníficamente. El capitán se esforzó por levantarse del suelo, investigador de segunda clase Madou, gracias a tu novio esta vez, de lo contrario nuestras pérdidas habrían sido aún mayores. Por cierto, ¿has considerado la posibilidad de que se una a la CCG? La cabeza de Akira estaba un poco aturdida, reaccionó rápidamente y dijo, él no es mi novio. Evidentemente, nadie se creyó esa frase. Si una persona tan poderosa formara parte del equipo, las misiones serían sin duda mucho más seguras. La unidad de logística llegó rápidamente. Akira también se sometió a un examen sencillo rodeado de médicos. No hay ningún problema con el investigador de segunda clase Madou. El investigador de segunda clase Madou claramente se enfrentó de frente a ese tipo escorpión.
¡Qué constitución tan aterradora! Tan fuerte. Mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor, Akira solo sintió un zumbido en la cabeza, sus pupilas se contrajeron repentinamente y su respiración se detuvo momentáneamente. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de métodos utilizó? Este tipo de capacidad curativa, que desafía a la medicina e incluso al sentido común, no es algo que un ser humano deba poseer. Las puntas de sus orejas se enrojecieron incontrolablemente, no por timidez, sino por una compleja mezcla de conmoción, vigilancia y un rastro de pánico inexplicable. Se aferró a las solapas de su uniforme, con los nudillos blancos, en su mente aparecieron sus brazos firmes mientras la sostenía, su decisión sin vacilar al matar ghouls y la picardía con la que levantaba una ceja para burlarse de ella. Esta persona ha estado ocultando un gran secreto desde el principio. Capítulo 72 10 sombras. TCH. Akira maldijo entre dientes y sacudió la cabeza enérgicamente, tratando de disipar sus pensamientos caóticos. Como investigadora de la CCG, debería haber informado de esta anomalía de inmediato, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Una vez que alzara la voz, Akuto sería perseguida como una peligrosa anomalía y se vería envuelta en problemas impredecibles. Y lo que es más importante, le debía 2 favores a Akuto. Recuperó la compostura, Akira enderezó la espalda, se arregló rápidamente el uniforme y sus pálidas mejillas recuperaron su frialdad habitual. De vuelta en la sucursal de CCG. Tras una gran batalla, llegó el momento de recompensar los méritos. Dado que Akuto no formaba parte de la CCG, la muerte de Poison Scorpion se le atribuyó a Akira. Y ella no pudo negarse. Al fin y al cabo, este tipo de recompensa era solo para aparentar, no podían permitir que un forastero irrelevante se llevara un mérito tan grande. Sería un duro golpe para la reputación y la moral de la CCG. Así pues, aunque Akira no lo deseara, no tuvo más remedio que asistir al banquete de la victoria del día siguiente como heroína. Por supuesto, además del honor, también había una recompensa en efectivo de 500.000 yenes. Al bajar del podio, Akira guardó cuidadosamente el cheque en su bolsillo. Tengo que encontrar la oportunidad de dárselo a ese tipo. En ese momento, Akuto corrió a casa, sin importarle el desorden de la sala, y se sentó en el sofá, sacando un dedo. Lo que más me falta ahora mismo es energía maldita y fuerza en las técnicas malditas. Akuto había pensado en la otra técnica maldita de Sukuna, fuga, pero ese nivel de técnica no era ni de lejos tan bueno como potenciar la fuerza de las que ya poseía. Matar al escorpión venenoso parecía fácil. Pero eso se debió a que Poison Scorpion fue descuidado, pensando que Akuto era solo otro investigador de segunda clase. Además, Poison Scorpion era un Ukaku, que naturalmente se especializaba en la velocidad. Su defensa, recuperación y fuerza eran muy inferiores a las de otros tipos de Kagune. La combinación de todos estos factores dio como resultado la aparente muerte instantánea de Akuto. Y puede que la fuerza de ese tipo ni siquiera haya alcanzado la categoría S. Bueno, entonces, comencemos. Akuto echó la cabeza hacia atrás y se metió el dedo en la boca. Se derritió al entrar. Felicitaciones al presentador por fusionar el cuarto dedo. El límite de grados de juego de rol ha aumentado. Nivel actual de juego de rol en Sukuna, 10%. Punto. Habilidad desbloqueada, técnica de las 10 sombras. Akuto miró fijamente el mensaje del sistema con incredulidad. Espera, técnica de las 10 sombras. Entonces este Sukuna es un Sukuna de etapa avanzada. Akuto sintió que le venía un dolor de cabeza. La técnica de las 10 sombras. Es fuerte si dices que lo es, pero si dices que es débil, también resulta bastante decepcionante. Bueno, da igual. Lo consideraré una ventaja. Akuto se encogió de hombros. La técnica de las 10 sombras permite invocar 10 tipos de Shikigami desde las sombras mediante sellos de mano, que son perros divinos, Nu, sapo, gran serpiente, Mansou, escape del conejo, Enjika, buey penetrante, entierro del tigre, Maoraga. Un total de 10 Shikigami. Pero tras obtener la técnica de las 10 sombras,
Akuto descubrió que esta técnica era mucho más que eso. En los recuerdos de Sukuna, había una especulación muy exagerada. Si la situación fuera realmente como la recordaba Sukuna, entonces, el terror de la técnica de las 10 sombras sería mucho mayor que el de la técnica innata de la familia Gouyou. No me extraña que Sukuna quisiera el cuerpo de Megumi Fushiguro, esta técnica es realmente aterradora. Akuto no pudo evitar pensar. Si el plan que Sukuna había ideado tuviera éxito, sería interesante. Sukuna está del lado de los espíritus malditos. Según la lógica del equilibrio entre los hechiceros de Jujutsu y los espíritus malditos en el mundo del Jujutsu, si Sukuna tuviera éxito, entonces, poderosos hechiceros de Jujutsu como Satoru Gouyou podrían volver a la vida. Dejando de lado esos pensamientos confusos, Akuto sintió una oleada de emoción al percibir la presencia del Shikigami. En la técnica de las 10 sombras, las primeras 9 son solo acompañamientos, solo Mahoraga es el plato principal. Adaptación infinita. Puede adaptarse a cualquier ataque. Cada vez que gira la rueda en su lomo, representa una adaptación a un tipo de ataque. Es sencillamente asombroso. ¡Qué lástima! Akuto negó con la cabeza, no tenía intención de provocar a Mahoraga en ese momento. Akuto con todo su poder no necesariamente ganaría. Al fin y al cabo, solo estoy interpretando el papel de Sukuna, no me estoy convirtiendo en Sukuna. Hablando de eso, el grado en juego de rol no ha aumentado en mucho tiempo. Akuto se puso de pie y se estiró. A continuación, existe un plan para domesticar a los Ikigami, lo cual también es un engorro. Touka, una Coca-Cola, por favor. Te lo dije, esto no es KFC. Touka se enfadó en cuanto oyó la voz de Akuto, al fin y al cabo, parecía que Akuto la estaba acosando a propósito. Akuto-kun, deja de molestar a Touka-chan. Parece que estás de muy buen humor hoy. Irimiuki hizo una leve reverencia y dijo. Bueno, algo bueno sucedió. Por cierto, ese mocoso de pelo negro no vino hoy. Akuto-kun se refiere a Kaneki-kan, ¿verdad? No, no lo hizo. Aunque estuvo aquí ayer y tuvo una charla estupenda con la señorita Kamishiro. Al oír esto, Akuto revisó la fecha en su teléfono. Hoy es domingo. Ah, ese tipo con tan mala suerte aún así encontró la muerte. Irimiuki colocó con delicadeza una taza de café delante de Akuto y se inclinó ligeramente. Akuto-kun sí que lo sabe, ¿verdad? ¿Qué piensas, Akuto-kun? Irimiuki se sentó con naturalidad frente a Akuto. Sobre ese pequeño. Akuto tomó un sorbo de café y descubrió que era del tipo endulzado que le gustaba. Lo observaré desde la barrera. Ya le advertí, si no lo entiende, ese es su problema. En ese momento, Kirishima Touka y Koume Enji también prestaban atención en silencio. Irimiuki se tapó la boca y soltó una risita. Akuto-kun es verdaderamente gracioso. Sin embargo, personas como Akuto-kun son bastante raras. Akuto se encogió de hombros y esbozó una sonrisa desdeñosa. Creo que te equivocas en una cosa. No es que deba tenerte miedo. Deberías tenerme miedo. De Akuto estaban llenos de desdén mientras escudriñaba a los ghouls de toda la tienda. Así que, dicho de otro modo, no hay muchos insectos que puedan mantener la compostura al verme. En cuanto dijo esto, incluso la sonrisa de Irimiuki se congeló. Este tipo es idiota. Está jugando conmigo. Diciendo cosas tan raras. ¿Acaso un ghoul le tendría miedo a un humano? A pesar de sus quejas internas, Irimiuki seguía luciendo una sonrisa educada. Ególatra. Touka puso los ojos en blanco. Ella sentía que si abría su Kakugan y revelaba su Kagune, Akuto se orinaría encima del miedo. Touka calculó que, con alguien como Akuto, podría enfrentarse a 10 de ellos. Porque si comiera más, estaría demasiado llena. En ese momento, los demás ghouls que tomaban café en la cafetería se estaban inquietando un poco, y algunos miraban a Akuto con malas intenciones. En ese preciso instante, se abrió la puerta de la habitación que daba al segundo piso y salió Yashimure-kusen. El legendario búho que no mata. Un auténtico ghoul con clasificación SSS.
El señor Akuto es realmente seguro de sí mismo. Debo decir que me avergüenzo, normalmente, cuando el señor Akuto me visita, no tengo tiempo para saludarle. La comisura de los labios de Akuto se curvó. Aún no es demasiado tarde. ¿Qué le parece, señor Yashimure? ¿Quiere salir a divertirnos un rato? Oye, arrogante. Si quieres morir, vete a otro lado. Touka se enfureció de inmediato, bloqueando el paso entre Akuto y Yashimure-kusen. Incluso empujó a Akuto, pero él no se movió. El señor Akuto debe estar bromeando. Soy viejo y mis extremidades se han oxidado. Tisiach quedarte aquí intentando crear una utopía inexistente, no eres más que un esqueleto en una tumba. El nivel de juego de rol de Sukuna ha aumentado. Nivel actual en juegos de rol, 11%. Capítulo 73 sometiendo a los Ikigami. Guión. Al sentir la enorme cantidad de poder inundando su cuerpo, Akuto se sintió eufórico. No esperaba que esa frase elevara su nivel de interpretación de roles. Si no lo intentas, ¿cómo lo sabrás? El mayor encanto de la vida reside en su incertidumbre, ¿no es así? Yashimure-kusen no se molestó en absoluto, tras susurrar aquel pequeño secreto, se dio la vuelta y se dirigió detrás del mostrador. A Akuto no le apetecía hacer el ridículo. Él realmente despreciaba a este supuesto Anteiku. Yashimure-kusen lideraba un grupo de ghouls reformados que buscaban cadáveres de personas que se habían suicidado o habían fallecido de forma natural para usarlos como alimento. Pero, sinceramente, ¿qué sentido tenía? A la CCG no le importaba si alguna vez habías matado a alguien, y mucho menos si se trataba de ghouls con antecedentes penales. Si querías cambiar el statu quo, tenías que luchar por ello. Ve a matar. Ve a practicar el canibalismo, obtén un poder abrumador y aplástalo todo. Ve y toma posesión. Arrebata el poder y realiza grandes hazañas para la integración de ghouls y humanos. Ve a aprender. Adquiere conocimientos, investiga sobre humanos y ghouls, descubre por qué los ghouls no pueden comer alimentos normales y cambia las cosas desde la raíz. ¿Y qué hizo Yashimure-kusen? Enterró la cabeza en la arena, pensando que nadie podía verlo. Ambos bandos del conflicto se habían marchado. Solo quedaba Kirishima Touka, mirando fijamente su mano con la mirada perdida. Justo ahora ella había empujado a Akuto, pero no lo había movido. No estaba usando la fuerza suficiente. Todo había sucedido muy rápido, Touka lo había empujado, temiendo que provocara al gerente hasta el punto de desear la muerte. El resultado la llevó a dudar de toda su existencia. Tras tomarse una taza de café, Akuto abandonó Anteiku. Por la tarde, Touka aún tenía clases de recuperación y Akuto no tenía nada entretenido que hacer. Simplemente decidió someter a un Shikigami. Condujo hasta la base de una montaña y, en cuestión de segundos, ascendió la pendiente. Tras despejar un trozo de terreno abierto, comenzó a intentar invocar a un Shikigami. Perros divinos. Agua. Con aullidos gemelos, un lobo negro y uno blanco salieron lentamente de la sombra de Akuto. Los dos lobos tenían un aspecto majestuoso, medían alrededor de 1,60 m hasta los hombros y tenían una longitud de 2 o 3 metros. Más grande de lo que esperaba. Los perros divinos le rozaron la mano con el hocico, Akuto los acarició y descubrió que la textura no era diferente a la de los perros normales. Los perros divinos eran esencialmente un obsequio de la técnica de las 10 sombras. No requerían ningún tipo de control y podían utilizarse de inmediato. Si bien eran útiles principalmente para el control y el reconocimiento, su fuerza de combate no era elevada. Lo siguiente. Nu. Akuto hizo una señal con la mano. Scree. En el instante siguiente, una bestia aterradora de más de 10 metros de largo surgió de su sombra y se elevó hacia el cielo. El Shikigami se parecía a un búho, pero también a una polilla, su rostro era un escalofriante semblante humano y tenía cola. Su color general era gris ceniza. La electricidad crepitaba por todo su cuerpo. Demasiada energía maldita puede ser algo malo. Akuto pensó que si su energía maldita fuera más débil, la cosa podría haber medido solo 2 o 3 metros. Ahora solo le estaba causando problemas. Wush.
BZZZZZT. Nu se fundió con la oscuridad y, antes de que Akuto pudiera reaccionar, se lanzó desde arriba, pasando a su lado a una velocidad casi invisible. Inmediatamente sintió un horrible relámpago que se extendía por todo su cuerpo. La fuerte corriente le impedía moverse. Joos, 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 joos. Esquivaba cada golpe sucesivo al límite de sus reflejos. Las alas de Nu eran afiladas como navajas, y cada tajo iba dirigido a su garganta. Un solo error y le cortarían la cabeza. Akuto aguzó el oído intentando escuchar a Nu, pero la criatura volaba en absoluto silencio. Solo cuando le dio de lleno, saltaron chispas. Te pillé. De repente, Akuto dio una voltereta hacia atrás, extendiendo el brazo en el aire hacia el suelo. En ese instante, Nu apareció precisamente donde él señalaba con el dedo. Liberar. Rotura. Nu se disolvió en la sombra, fluyendo como líquido de vuelta a la silueta de Akuto. Sometimiento exitoso. Durante las siguientes horas, Akuto sometió a un sapo para obtener control y protección, a una serpiente que podía enroscarse alrededor de los enemigos con una fuerza inmensa, al Mansou que lanzaba chorros de agua y al veloz Rabbit escape. En Hika le causó verdaderos problemas, su habilidad era la técnica maldita inversa y podía anular los ataques de técnica maldita. De Akuto casi se agotaron en el aire contra él. Todo lo que impactaba apenas causaba daño. Al final, recurrió a su fuerza física bruta y, literalmente, lo sometió a golpes. A continuación, Penetrating Axe. Tras un breve descanso, hizo la señal, buey penetrante. La sombra se onduló y un toro monstruoso de 5 o 6 metros de altura salió a zancadas. Antes de que Akuto pudiera siquiera prepararse, el buey cargó repentinamente. Tonterías. No pudo esquivarlo a tan corta distancia, el buey se abalanzó sobre él y arremetió hacia adelante con fuerza. Árboles y paredes rocosas fueron arrasados a medida que su velocidad y potencia seguían aumentando. De Akuto no pudo contrarrestar el daño. Liberar. En cuanto su brazo sanó, canceló el ritual de sometimiento. Tos, tos, tos. Tendido en el suelo, Akuto tosió sangre y se levantó con dificultad apoyándose en un árbol. Tras un breve descanso, volvió a comenzar el ritual. Esta vez estaba preparado y esquivó el buey en el instante en que apareció. Pero el buey dio media vuelta. Desmantelar. Trazó varios arcos. Simplemente dejaron cortes de medio metro de profundidad, sin ningún efecto real. Con el buey casi encima de él. Akuto aprovechó el momento y saltó por los aires. Pero el buey levantó de repente la cabeza, y saltó. Ruido sordo. Akuto salió despedido por los aires, cuando recobró el conocimiento, se encontró mirando hacia las nubes. Ambos brazos le volaron por los aires, y la mitad de su torso quedó destrozada. Abajo, el buey seguía haciendo estragos. Técnica maldita inversa. Las extremidades volvieron a crecer mientras Akuto caía en picado hacia el suelo. Nu. Scree. Nu surgió de la oscuridad, lo atrapó y se elevó de nuevo hacia el cielo. Intentó todos los métodos, invocando a otros Ikigami, pero ninguno funcionó. Finalmente, no le quedó más remedio que cancelar el ritual. Sentado en el suelo, jadeaba con dificultad. Penetrarse en Axe es mucho más complicado de lo que pensaba. Claro, solo carga en línea recta, pero dentro de 1 metro puede ajustar ligeramente la dirección. Para esquivarlo con seguridad, necesitas moverte lateralmente 7 u 8 metros en el instante en que se acerca a ese rango de 1 metro. Además, si lo dejas funcionar durante más de 1 minuto, se vuelve prácticamente imbatible, especialmente en terrenos abiertos como este. Se dio cuenta de que había elegido el lugar perfecto para que el buey jugara. En una ciudad, no tendría esa libertad. Aquí podría seguir cargándose, dar la vuelta a la montaña y regresar. Su habilidad, cuanto más tiempo corre, más daño inflige. Con suficiente espacio, teóricamente podría cornear hasta la muerte incluso a Mahoraga. Por supuesto, eso era solo teoría. Si lo dejas funcionando durante días, la energía maldita de su cuna colapsaría primero. Idiota, una vez que lo esquive,
Puedo perseguirlo y atacarlo por la espalda. Con ese plan, Akuto reinició el ritual. Esta vez, tras esquivar la primera carga, lo siguió, enviando repetidamente el mensaje desmantelar. Efectivamente, el buey no pudo soportar el daño y se detuvo para girar. Raspó el suelo, exhaló 2 nubes de vapor y volvió a cargar. Akuto repitió la táctica, en 5 minutos agotó al buey. Mi técnica maldita aún es demasiado débil, es urgente que mejore mi nivel de interpretación. Arrancándose la camisa hecha jirones, bajó la montaña. Penetrar a Ax había sido su límite, apenas sometido mediante un truco, los próximos Tigerberiel y Mahoraga estaban muy por encima de él. Supuso que Tigerberiel podría ser manejable con 5 a 8 dedos. Mahoraga ni siquiera merecía la pena mirarlo sin al menos 15 dedos. Capítulo 74. Una visita de agradecimiento. De vuelta a casa. Akuto se arrastró hasta el ascensor. Cuando llegó a su puerta y buscó sus llaves, se encontró con que alguien ya lo estaba esperando. Un poco más de 1 hora antes. La investigadora de segunda clase Akira estaba de pie en la puerta, con un regalo envuelto de forma sencilla colgando de sus dedos y las puntas de sus orejas ligeramente rosadas. En toda su vida, esta era la primera vez que tomaba la iniciativa de agradecer a alguien con un regalo, la incomodidad era inevitable. Tocó el timbre 2 veces, pero nadie contestó. Frunciendo el ceño, murmuró para sí misma, ¿dónde estará? Debería haberle enviado un mensaje primero. Pero como ella ya estaba allí, Akira solo pudo apoyarse contra la pared y esperar, teléfono en mano. La espera se prolongó durante más de 1 hora. Justo cuando se disponía a marcharse y a intentarlo otro día, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Le siguió un leve olor metálico a sangre. Akira se puso rígida de golpe, extendiendo instintivamente la mano hacia su derecha. Nada, hoy no había traído su kwinkwe. Ella levantó la vista y vio la silueta de Akuto en la curva del pasillo. Estaba con el torso desnudo y su piel pálida estaba manchada de rojo oscuro. Algunas se habían secado y formado costras, otras aún supuraban. Unas pocas motas salpicaban su rostro, pero en lugar de deslucir su llamativa apariencia, solo acentuaban su carácter indómito. Las pupilas de Akira se contrajeron, contuvo la respiración y la caja de regalo casi se le resbaló. Kagune de un ghoul. Tú, comenzó ella, con la voz automáticamente fría, con un temblor de alarma subyacente. ¿De quién es esa sangre? ¿Qué pasó? Akuto se detuvo y echó un vistazo a las manchas con la misma naturalidad con la que comentaría el tiempo. Nada, solo lo mío. Luego alzó la mirada hacia la caja que ella sostenía en sus manos, arqueando una ceja con una familiar expresión de diversión. Akira, de segunda clase, viene a entregar un regalo de agradecimiento. Sus mejillas se enrojecieron, la vergüenza eclipsó la sorpresa. Empujó la caja hacia adelante con voz tensa. Por lo anterior, gracias. En lugar de cogerlo, abrió la puerta. ¿Cómo sabes mi dirección? Me estás acosando. Comenzó a decir, con las mejillas aún más rojas, no tengo tu contacto, así que busqué tu expediente en el sistema interno de CCG. ¿Quién se molestaría en investigarte? Arrojó las llaves sobre la mesa de la entrada. Pasa, entonces. Akira vaciló, observó la sangre, recordó su rescate anterior y su extraña curación, y se dio cuenta de que su preocupación era inútil. Entró en la casa, quitándose los tacones con un dedo, y sus pies, ahora cubiertos de un brillo negro, se calzaron unas zapatillas. Busca tus propias zapatillas. Disculpen la intromisión. Acostumbrada a su mala educación, buscó un par nuevo, cortó el plástico, se los puso y entró sigilosamente, con los ojos llenos de curiosidad. El lugar olía a pintura fresca, como si nunca hubiera estado habitado. El polvo cubría una gruesa capa. Se dio cuenta de que se había mudado sin limpiar. Al entrar en el salón, se le iluminó el rostro. Decoración cálida y moderna, sepultada bajo bolsas de artículos de primera necesidad, sartenes, artículos de aseo personal, ropa. Lo compraste todo y ni siquiera lo desempaquetaste. Despeje un rincón de la mesa de centro y dejó el regalo.
Akuto apareció con ropa limpia. Siéntete como en casa, voy a ducharme. Akira permanecía de pie, algo torpe, con una postura aún elegante, las manos entrelazadas y un pie ligeramente adelantado. El eco del agua que corría se hizo presente, el ambiente se tornó extrañamente tenso. Se puso rígida al percibir el caos, frunciendo el ceño. Utiliza el salón como almacén. Pero el sentido del orden de la investigadora se reveló. Tras 2 segundos de vacilación, enderezó un paquete que se había caído. Como si estuviera poseída, dobló la ropa esparcida sobre el sofá. Movimientos precisos y depurados. Simplemente odio el desorden, no tiene nada que ver con que me preocupe por él. Ordenó rápidamente, los objetos cotidianos aquí, las herramientas junto a la pared, las cajas apiladas. A mitad de una caja abierta, se quedó paralizada, con las mejillas rojas como un tomate. Un par de calzoncillos de hombre completamente nuevos temblaban en su mano. Junto a ellas, ropa cuidadosamente apilada. Déjalos fuera, son demasiado obvios. Dóblalas. Es incriminatorio. En cualquier caso, parecía una pervertida. Conteniendo la respiración, las dobló formando un cuadrado y las colocó encima del montón. Al estilo de Pulgarcita, mojó un trapo, lo dejó caer, se arrodilló y frotó, de un lado a otro del suelo. Sin darse cuenta, todas las superficies brillaban. Todo está listo. Y ella misma empapada en sudor. El agua se detuvo, ella se quedó paralizada, se sacudió las manos, retrocedió, fingiendo que había estado allí todo el tiempo. Puntas de las orejas rosas. En realidad, limpié para él, qué entrometida. Con el cabello aún húmedo, Akuto contempló la habitación transformada. Luego, en Akira, visiblemente sudoroso. ¿Has ordenado? No. Voz áspera. Cruzaron miradas, momentáneamente chibi. ¿Lo hiciste? No. Expresión intacta. Así que el trapo sucio y el cubo siempre estuvieron aquí. Él señaló. Ni idea. Ella apartó la mirada. Veo. Él juntó el puño y la palma de la mano, ella exhaló aliviada. Debe ser un poltergeist, mejor llama a la gente y cancela el contrato de alquiler. Estuvo a punto de desmayarse. Estuvo fregando durante al menos una hora. Y ahora quiere irse de casa. No hay ningún monstruo. Las palabras se le escaparon, ella captó su sonrisa maliciosa demasiado tarde. Con la mente acelerada, dejó que un escalofrío astuto se colara en su voz. Eres sospechoso. Luchando contra lo desconocido, tus habilidades, extrañas. Busqué pruebas. ¿Es eso así? Arrojó la toalla sobre el sofá. Se quedó mirando fijamente, su ubicación casual la irritaba más allá de toda razón. En un abrir y cerrar de ojos, lo agarró y lo colgó en el gancho del baño. Entonces se maldijo a sí misma. ¿Por qué no podía dejarlo? Era su TOC, no él. Capítulo 75. Un viaje. El regalo ha sido entregado, y aquí está la bonificación por haber expulsado al escorpión venenoso. Akira dejó el sobre la mesa, retrocedió y hizo una leve reverencia. Entonces me retiro. Cuando volvió a levantar la vista, Akuto ya no estaba. Un instante después salió del dormitorio y se echó encima unos pantalones cortos de hombre y una camiseta blanca. Ve a ducharte, apestas. Te invito a cenar como agradecimiento por limpiar el lugar, así no podrás decir que te estoy maltratando. Akira sostenía la ropa con rigidez. Bajó la cabeza y aspiró el aire, aún olía bien. Pero estaba empapada, el traje que llevaba puesto no era precisamente práctico para las tareas domésticas. Entonces no dijo nada, se dio la vuelta y entró al baño. Solo después de que se cerró la puerta su respiración se hizo pesada, con la cabeza gacha, se aferró a la ropa con todas sus fuerzas. Avergonzada, quiso esconderse en una grieta del suelo. Una vez que se hubo calmado, se quitó la ropa y se deslizó las medias hasta los dedos de los pies. Cualquier hombre que viera aquello perdería la cabeza. Al oír que empezaba a correr el agua, Akuto sacó su teléfono para pedir comida. Cuando Akira salió vestido,
la mesa ya estaba repleta de platos. Akuto levantó la vista. Su cabello rubio se aferraba a su cuello, y algunas gotas resbalaban de unos pocos mechones. Su menuda figura con una camiseta blanca extra grande era impresionante. Vamos a comer. Akira encogió los dedos de los pies, se sentó con cuidado a su lado y probó un bocado. Sacar. ¿Qué más? ¿Crees que sé cocinar? Hombre patético. Akira dictó el veredicto sin piedad. Akuto simplemente se encogió de hombros. Reacia a perder la ventaja, continuó con una sonrisa burlona. Vas a pedir comida a domicilio el resto de tu vida. ¿Por qué no? Akuto sonrió dulcemente. Antes de que ella pudiera replicar, añadió, para mí, comer es solo una cuestión de mantenimiento. En cierto modo, es una pérdida de tiempo. Si pudiera, me lo saltaría. Si algo me permite saciarme de un solo bocado, lo compraría sin dudarlo. Akira parpadeó. No mentía, incluso antes de cruzar entre mundos, ya pensaba que las comidas eran una pérdida de tiempo. Ahora, con su estado físico actual, la comida era una cuestión de pura supervivencia. Podría prescindir de ello, pero el cuerpo se resentiría y tendría que volver a cambiar. Un dolor. Totalmente Need, concluyó. Aprender a cocinar no es difícil, y a quien no le gusta la comida. Solo estás poniendo excusas para la pereza. Akuto sonrió. Las creencias difieren, no juzgues a los demás con tu propia vara de medir. No eran esas tus palabras. Akira se quedó paralizado, luego se sonrojó de ira. Idiota. Un neete exasperante. Solo digo esto por tu propio bien. Reprimió las palabras, solo el tintineo de los palillos contra los cuencos. Se cambió de ropa y se levantó para marcharse. Terminó, una vez más, con un sabor amargo. El atisbo de calidez que había mostrado se desvaneció de nuevo al salir del apartamento de Akuto con el rostro inexpresivo. Sentada en su coche, aún no se había calmado. Un quisquilloso sofista. Su afecto por él había caído definitivamente por debajo de cero. Desde el principio, le había disgustado su actitud. Su primera noche bajo el mismo techo había terminado de la misma manera. En el fondo sabía que simplemente no había querido creer sus palabras. O admitir que se estaba castigando a sí misma por haberse sentido impotente cuando murió su madre. Y él, sin saber nada, se atrevió a juzgar. Así pues, su opinión sobre él cayó aún más bajo. La segunda vez que la salvó, ella sintió algo, ahora incluso eso había desaparecido. Ella giró la llave. Zumbido, clic. Con los ojos muy abiertos, lo intentó de nuevo. Zumbido, zumbido, zumbido. El motor giró, pero luego se paró. Ja. Se echó hacia atrás y exhaló. Una mirada a su teléfono, pasada la medianoche. A esas horas, conseguir un taxi no era cuestión de dinero, simplemente no había. Tragándose su orgullo, subió las escaleras con paso pesado y llamó a la puerta. Akuto parpadeó al verla regresar. ¿Olvidaste algo? Sonrojada, miró fijamente sus zapatos y murmuró. Mi coche, está muerto. Déjame echar un vistazo. Ella asintió y abrió el camino. El viaje en ascensor fue de lo más incómodo. Se sentó en el asiento del conductor, giró la llave, nada. Sí, está hecho pedazos. Ella se quedó mirando, retrocedió. ¿No sabes arreglar coches? No. Su tono objetivo la hizo balbucear. Entonces, ¿por qué bajaste? Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa pícara en el rostro. Para comprobar si mientes y así poder quedarte a dormir. Idiota. Estaba más allá de la desesperación. No me quedo. ¿Podrías llevarme a casa? No. Bostezó. El distrito 2 está demasiado lejos, soy perezoso. Pero no puedo dejarte afuera. Así que. Movió la mano y murmuró. Perros divinos. ¡Sas! Dos enormes lobos saltaron de su sombra. Ella retrocedió de un salto, con los puños en alto. Simplemente les rascó la cabeza. Sus pupilas temblaron, esto desafiaba todo lo que ella creía saber.
Lobos que salen de las sombras. ¿Cómo? Surgió una leyenda. Eres, un onmyoji. Son reales. Sonaba como una loca, pero la prueba estaba ante ella. ¿Acaso importa? Sube, los perros divinos te llevarán a casa. Le dio una palmadita al lobo blanco, este movió su lomo hacia ella. Ella entendió, siéntate. Reacia, pero curiosa, se deslizó de lado sobre el lobo, toda una dama. Al instante siguiente, saltó, se elevó decenas de metros y aterrizó en el tejado de una tienda de conveniencia. ¡Ic! Dio un grito, echó las piernas por encima de su lomo y lo abrazó por el cuello. Más tarde. Incluso escuchó su insoportable despedida, pero el lobo volvió a saltar, o mejor dicho, a volar. Subía por un muro de 12 pisos, saltaba hasta la azotea siguiente y se desvanecía en la noche. En su edificio de apartamentos, se deslizó y las piernas le fallaron. Nadie querría pasar por eso 2 veces, rozar los tejados, casi estrellarse, una caída que significaría la muerte. Slurp, slurp. El lobo le lamió la mejilla 2 veces antes de desvanecerse de nuevo en las sombras. Gracias, ¿quieres algo de comer? Si hubiera sabido que él poseía un espíritu capaz de llevarla volando a casa cómodamente, la gratitud se habría convertido en rabia. El panda rojo te recuerda que él solo sube sus fics a Red Panda Fix, si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 76 Firma de libros de Takatsuki Sen. Al día siguiente. Silbido. Clang. 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 2 personas estaban luchando contra un ghoul en un desguace. Una de las mujeres estaba claramente distraída, sin darse cuenta de dónde estaba parada. Grieta. Al instante siguiente, el techo oxidado del coche que se encontraba debajo de la mujer se derrumbó, atrapándole el pie en su interior. Maldito seas, investigador de la CCG. Muere. Al ver esto, el ghoul abandonó inmediatamente su persecución del otro hombre, se lanzó hacia adelante y clavó su kagune. Rinkaku hacia la mujer. Zumbido. La mujer observó impotente cómo el ataque de Rinkaku se detuvo a menos de 1 centímetro de su ojo. Ruido sordo. El ghoul cayó pesadamente, y el hombre que estaba detrás retrajo su kwinkwe. Akira, no deberías cometer errores como este. ¿Quién más podría ser la mujer congelada en el sitio sino Mado o Akira? Mientras hablaba, el hombre ayudó a Akira a sacar el pie. El metal le había cortado la pantorrilla y la sangre brotaba a borbotones de su tobillo. Akira se sentó cerca y, con expresión impasible, sacó un torniquete para detener la hemorragia. Si algo te preocupa, puedes hablar conmigo. Después de todo, soy tu superior y no puedo luchar contra los ghouls con un subordinado distraído. El hombre parecía serio. Akira observó cómo la sangre dejaba de fluir lentamente y suspiró, sintiendo el dolor punzante debajo del tobillo. Investigador de primera clase Nishima, ¿cree usted que hay gente en este mundo a la que realmente le disgusta comer? No me refiero a las personas que están enfermas. El investigador Nishima estaba sentado en el capó de un coche abandonado cercano, frotándose la barbilla. Bueno. En este mundo hay todo tipo de personas. A algunas no les gusta dormir, a otras no les gusta comer y a otras no les gusta hablar. Eso es completamente normal. Akira mantuvo la cabeza baja, lo que hacía imposible adivinar en qué estaba pensando. Se trata de ese hombre, ¿verdad? Nishima pareció ver a través de Akira. Él no es. Justo cuando Akira estaba a punto de replicar, el investigador Nishima continuó por su cuenta: Akira, ¿sabes por qué nuestros otros colegas se sorprendieron tanto cuando se enteraron de que tenías novio? Nishima miró a Akira con expresión de alivio. Porque ese hombre no es un investigador. Durante años, te has centrado por completo en exterminar necrófagos. Todos respetan tu dedicación, pero has estado demasiado tenso. Debes saber que este mundo alberga muchas más cosas dignas de tu atención que este único asunto. Esto no debería atar tu vida a nada, y desde luego no debería estar consumido por el odio. Si dejas que el odio te domine, tu camino se estrechará y no llegarás muy lejos. Por eso, la sorpresa de todos en aquel entonces se mezcló con un auténtico alivio.
El alivio de que finalmente estuvieras dispuesto a soltar esa cuerda y experimentar calidez fuera de la batalla. Así es como debería ser la vida. Nishima se puso de pie, mirando a lo lejos con un tono algo melancólico. En el momento en que nos convertimos en investigadores, nos preparamos para el sacrificio. Pero sería una gran pena que llegara ese día y nos diéramos cuenta de que hay demasiadas cosas que no hemos intentado en este mundo, demasiadas palabras que no hemos logrado decir. No es así. Él no es mi novio. Akira ignoró por completo el emotivo llamamiento del investigador Nishima. Ese tipo es insoportable. Claramente es un vago, pero dice cosas como que no le gusta comer. Tiene 1.000.000 de excusas, pero al final todo se reduce a que es perezoso. El investigador Nishima soltó una sonora carcajada. Ja 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 ja. Es así. Parece que aún no te has dado cuenta, Akira, pero te importa mucho ese chico. Absolutamente no. La voz de Akira se elevó ligeramente, luego la bajó rápidamente, con un tono que denotaba pánico evidente, pero se obligó a mantener una actitud fría. Solo le debo 2 favores. Ayudarle a aclarar su identidad y ordenar su desordenado apartamento eran solo maneras de saldar rápidamente la deuda para que no siguiera molestándome. Ella replicó instintivamente, pero las imágenes se agolpaban en su mente sin control. Akuto estaba tumbado en el sofá aquella mañana, y su repentina aparición la sorprendió cuando estaba desesperada. Estos fragmentos la hicieron sentir aún más incómoda, obligándola a añadir rápidamente una queja. Es tan fuerte, pero es demasiado vago incluso para comer bien, siempre dice cosas raras y se luce por todas partes. No es más que un problema. El investigador de primera clase Nishima la observó mientras se apresuraba a defenderse, riendo aún más fuerte, con los ojos llenos de comprensión. Ah, sí. Si solo se trata de devolver un favor, ¿por qué te acordarías específicamente de que no quiere comer bien? ¿Y por qué estarías pensando en esas cosas durante una pelea? No estaba preocupado. Akira la interrumpió de inmediato, pero no se atrevió a mirar a Nishima a los ojos. En cambio, giró la cabeza hacia el cielo lejano, y su voz se suavizó. Yo solo no quiero deber favores. Sus palabras eran firmes, pero por dentro sentía una extraña inquietud. El investigador Nishima le dio una palmadita en el hombro, con un tono amable pero con una seguridad innegable. Akira, te has acostumbrado demasiado a encerrarte en la coraza de la exterminación de ghouls. Preocuparte por alguien no es vergonzoso, ni tampoco es una traición a tu misión. Hizo una pausa, contemplando el cielo a lo lejos. Así como uno se preocupa por la seguridad de sus compañeros y se entrega por completo a su misión, preocuparse por alguien que ocasionalmente se entromete en tu vida es simplemente parte de la naturaleza humana. Los hombros de Akira se tensaron momentáneamente, y la tensión en las yemas de sus dedos se fue disipando poco a poco. El rubor en las puntas de sus orejas no había desaparecido, y sentía el corazón pesado, como si algo le hubiera dado un suave golpe. Y abrió la boca, con ganas de discutir de nuevo, pero sintió un nudo en la garganta y no pudo hablar. Akuto, ese hombre que constantemente le causaba problemas y estaba lleno de una lógica retorcida, parecía haberse ganado un pequeño e inmerecido lugar en su corazón. No lo he hecho. Finalmente logró pronunciar esas 3 palabras obstinadas, pero sin su anterior contundencia, sino con un sutil rastro de pánico, y se puso de pie bruscamente. El equipo de logística está aquí, me voy primero. La forma en que se dio la vuelta y se alejó apresuradamente parecía exactamente una retirada presa del pánico. Nishima observó cómo se alejaba su figura, sacudiendo la cabeza con impotencia, aunque sus ojos reflejaban alivio. La cuerda, que había estado tensa durante demasiado tiempo, finalmente mostraba signos de aflojarse. Mientras tanto, en la cafetería Anteiku, Akuto estaba tomando café y revisando documentos cuando el sonido del televisor llamó su atención. Los ghouls no necesitan consumir grandes cantidades de comida en tan poco tiempo. Comer un cadáver puede alimentarlos durante 1 o 2 meses. Señor Ogura, ¿acaso los ghouls, al igual que los humanos, no se satisfacen con el mero sustento? Akuto levantó la vista hacia el televisor justo cuando Irimi Uki, con expresión impasible,
cambiaba de canal. Ese pobre Kaneki-ken probablemente ya se haya convertido en un ghoul, ¿verdad? Hablando de eso. Akuto sacó su teléfono y buscó algo. Hoy comienza oficialmente el evento de firma de libros del famoso autor Takatsuki-sen. Es hoy, como estaba previsto. Akuto tenía un atisbo de emoción en los ojos. Takatsuki-sen es la ghoul de rango SSS, la búho tuerta. Si bien puede que no sea la más fuerte del mundo, es una de las más fuertes. Akuto estaba muy interesado en esta persona. Debería ir a verla. Es una buena oportunidad para poner a prueba mi fuerza actual. Akuto miró la hora, la firma de libros estaba programada para comenzar en unas horas. Akuto recordaba este suceso porque Kaneki-ken se había convertido en un ghoul tras recibir un trasplante de órganos de Kamishiro Rise. En aquel entonces había ido a la firma de libros de Takatsuki-sen, pero ya había terminado. Capítulo 77. ¿Quieres ser mi mascota? 14:30. Cuando Akuto llegó a la librería, ya había una larga fila que serpenteaba por la calle. No tenía prisa, simplemente se colocó al final y esperó. Después de más de una hora, finalmente pudo ver a Takatsuki-sen. Una niña menuda de pelo verde, lánguida y adorable, saludaba a todos con esa dulce sonrisa. ¿Quién podría imaginar que ella era la ghoul más buscada por la CCG, la lechuza tuerta, líder del árbol Aogiri? Muchas gracias por su apoyo. Con las manos entrelazadas, Takatsuki-sen Oito Uyashimure despidió al lector anterior, levantó la vista y se quedó paralizado. El hombre que tenía delante era guapo, pero no de forma exagerada, lo suficiente como para que ella se fijara en él. Sin embargo, lo que lo hacía diferente a sus ojos era su seguridad en sí mismo y su porte. Aún así, los negocios eran los negocios, ella esbozó una linda sonrisa. Hola. Olvidaste traer tu libro. Solo entonces Akuto recordó que se trataba de una firma de autógrafos, se giró y le arrebató el libro a la chica aturdida que estaba detrás de él. Aquí tienes. De verdad está bien. Esa pobre chica parece a punto de llorar. La mirada de Itou se movía rápidamente entre él y la chica. Tú, mocoso, deja de causar problemas. Sí, piérdete. Varios hombres que estaban en la fila gritaron indignados. Akuto echó una mirada hacia atrás, sus ojos carmesí brillaron con intención asesina y los hombres cerraron la boca de golpe. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y se lo entregó a la chica. Sus lágrimas desaparecieron, radiante, salió corriendo con el dinero. ¿Todo bien ahora? Itou parpadeó y luego sonrió dulcemente. Bueno, supongo que no hay problema. ¿Qué debo escribir? Mis mejores deseos. ¿Y cuál es tu nombre? Akuto. Se inclinó, con voz baja solo para que ella los oyera. ¿Qué te parece si Itou Uyashimure le desea todo el éxito al señor Akuto? Su corazón dio un vuelco, entrecerró los ojos. Casi nadie fuera de los altos mandos de Aogiri conocía el nombre de Itou Uyashimure. El aire se convirtió en hielo. Takatsuki-sensei. Un miembro del personal, visiblemente preocupado, se acercó. Con la mente acelerada, esbozó una sonrisa radiante. Soy Takatsuki-sen. Creo que me has confundido con otra persona. Garabateó una bendición y le arrojó el libro. No la tomó, con las manos en los bolsillos, mirándola fijamente. Entonces, Takatsuki-sensei, está libre para cenar. Oye, mocoso. Deja de molestar a Takatsuki-sensei. Sigan acosándola o llamaremos a la policía. Los lectores y el personal se abalanzaron para ahuyentarlo. Claro. Su respuesta estalló como una bomba al otro lado de la habitación. ¿Qué? Takatsuki-sensei dijo que sí. Maldito sea ese tipo. Maldito afortunado. Así que solo tienes que preguntar. Todos lo descartaron como un cretino arrogante. Solo Takatsuki sabía que ella ya estaba sopesando si debía matarlo. Cualquiera que no pudiera controlar, y que pudiera frustrar sus planes, era prescindible. No, Itou Uyashimure lo estaba sopesando. Akuto se marchó sin el libro. A altas horas de la noche, estaba sentado en una azotea, con el cigarrillo encendido.
Parece que el señor Akuto no tiene miedo en absoluto. Una voz nítida sonó a sus espaldas. Se giró, allí estaba una chica envuelta en vendas, con una capa de conejito. Las vendas ceñían cada curva de su figura. Dio un salto hacia adelante, con las manos a la espalda. Debo llamarte Takatsuki Seno Itou Yashimure. Permaneció sentado y exhaló humo. Itou lo observó, inseguro. Me basta con el nombre de pila. Tú me llamas Itou, yo te llamo Akuto, trato hecho. Siluetas parpadeaban en los tejados circundantes, docenas de Kakugan carmesí brillaban. Seguro. Podrían haberse convertido en mejores amigos. Entonces, Akuto-kun, ¿cómo supiste mi verdadero nombre? Chasqueó la lengua. A decir verdad, Itou Yashimure había dado en el clavo con su tipo ideal. Odiaba admitirlo, pero esa era precisamente su debilidad. Qué pena que seas un ghoul. Nota del traductor, que va, aún así te daría. Entonces no importa. Arrojó el cigarrillo a un lado. ¿Qué tal si me juras lealtad? Sé mi mascota. Te mostraré un mundo más grande. Itou parpadeó y luego soltó una risita tapándose la boca con la mano. Akuto-kun, eres divertidísimo. Se encogió de hombros. Parece que no, qué lástima. Sin previo aviso, Tsukagune se disparó hacia él. Inclinó la cabeza, agarró el tentáculo y la jaló hacia adentro. Itou cargó, y su Koukaku formó 4 brazos en forma de lanza que lo apuñalaron. Desmantela. La señaló con 2 dedos. Cortes invisibles rasgaron el aire. En pleno vuelo, los ojos de Itou se abrieron de par en par, su Koukaku se plegó formando un escudo. La armadura se hizo añicos, dejando al descubierto su rostro atónito. Las vendas blancas se tornaron rojas. ¿Qué fue eso? Dímelo, Akuto-kun, y te lo agradeceré mucho. Inclinó la cabeza como si no hubiera atacado primero. Perros divinos. Nu. Hizo 2 señas con las manos, lobos blancos y negros y un enorme búho surgieron de la nada. Los lobos se acercaron sigilosamente a sus costados mientras el búho de 10 metros se desvanecía en la oscuridad. ¿Todavía quieres saberlo? Si lo explico, mi técnica se perfecciona. Sonrió, porque las palabras mismas eran la condición. Revelar su técnica maldita al enemigo aumentó su poder. Y el impulso ya se había activado, la explicación era válida. Itou no se había percatado de la trampa. Tengo curiosidad, por favor, explíqueme. Es una técnica maldita, innata. Cortes invisibles. Son aleatorios, pero hay que leer la vibración del aire para esquivarlos. Ya veo. Sus ojos brillaron. Qué fascinante. Preparado para algo aún más nuevo. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro, la idea de descuartizar a esa linda chica lo excitaba. Lentamente levantó la mano. Aplasta. Capítulo 78. Feroz batalla con Itou. Itou Yashimure reformó instintivamente su Koukaku para protegerse. Ya lo había intentado hacía unos instantes. De Akuto eran difíciles de esquivar, pero su poder aún se mantenía dentro de límites tolerables. Si adoptaba su forma Kakuja, podría bloquearlos por completo. Grieta. Esa chachach. Itou Yashimure recibió 4 golpes caóticos. El Koukaku se hizo añicos al instante. El rostro de Itou Yashimure quedó al descubierto. Levantó la cabeza conmocionada, y entonces su cuerpo se desmoronó abruptamente. Itou. Suis. Más de una docena de ghouls saltaron frente a Akuto. Eso duele, Akuto-kun. Duele mucho. La mitad del cuerpo de Itou Yashimure había sido cercenada, pero aún podía hablar y se estaba regenerando visiblemente. Akuto estaba completamente eufórico. ¡Zas! En el instante siguiente, el Nu se zambulló describiendo un arco perfecto sobre el suelo. La cabeza de un ghoul de categoría A golpeó el suelo, la sangre que brotaba de su cuello salió disparada a 2 o 3 metros de altura. Cuidado. Hay uno más en el aire. Crepitar. En el instante en que Tatara terminó de hablar, un rayo cayó entre varios ghouls. El hedor a carne carbonizada impregnaba el aire.
pero para los ghouls no era un daño grave, se recuperaban rápidamente. En ese momento, Akuto juntó las manos formando un sello extraño. Tatara y los demás se pusieron inmediatamente en guardia. Fuera lo que fuese lo que Akuto estuviera a punto de hacer, sus métodos eran inauditos. Expansión de dominio, santuario malévolo. Tintinar. El sonido de las campanillas de viento resonó, y el espacio onduló como el agua. Un santuario se alzó lentamente tras Akuto. Retroceder. A Ito Uyashimure se le erizó todo el vello del cuerpo, sus músculos temblaban incontrolablemente. Era la sensación de la muerte que se acercaba. Solo ahora se dio cuenta de que Akuto no había estado bromeando, le había explicado que su poder realmente la hacía más fuerte. La segunda ráfaga de golpes fue de una categoría completamente diferente a la primera. Si el primero fue 10, el segundo fue 20. Ito Uyashimure casi pensó que iba a morir. Sin embargo, nada de eso se compara con el aura letal que ahora la rodea. Rugido. Innumerables kagunes surgieron detrás de Ito Uyashimure, envolviéndola rápidamente. En menos de 2 segundos, un monstruo enorme de 4 extremidades se agachó frente a Akuto. Ito Uyashimure no atacó, en cambio, reunió todos sus kagune en un escudo. Suis. Al instante siguiente, aparecieron innumerables cortes sin previo aviso. No se detuvieron ni un instante. Ito Uyashimure pudo ver claramente la sed de sangre y la excitación en las pupilas carmesí de Akuto. Es ese tipo, un maníaco de la batalla. Pronto ya no pudo pensar más. Los kagune estaban siendo destrozados. Y se había equivocado, los cortes no provenían de Akuto. Vinieron de todas partes. Incluso Ito Uyashimure resultó herido. Los ghouls que la seguían corrieron peor suerte, todos se convirtieron en calabazas sangrientas. Voy a darlo todo contra él. Tatara también adoptó su forma Kakuja y estaba a punto de atacar, pero Ito Uyashimure le ladró que se detuviera. Es inútil. Protejan al resto. Pongan a los débiles en el medio. Mientras hablaba, Ito Uyashimure retrocedió con dificultad, protegiendo a varios ghouls que se encontraban detrás de ella. Al ver esto, Tatara apretó los dientes y bloqueó el otro lado. Los ghouls de nivel SS o superior formaron un anillo, protegiendo a los más débiles en el centro. Aún así, los ataques desde arriba y desde abajo los alcanzaban. Sin embargo, era mucho mejor que ser atacados por todos lados. ¡Ac! MMM. En ese instante, un grito hizo que la sonrisa de Akuto se desvaneciera, frunció el ceño mirando hacia otro lado. Los cortes disminuyeron visiblemente. Ito Uyashimure y los demás finalmente pudieron recuperar el aliento. Ahora sí que. Con menguante interés, Akuto se frotó el cuello y luego se volvió hacia Ito Uyashimure. Tengo algo que debo hacer. Continuemos nuestra conversación sincera la próxima vez, Ito. El dominio se disipó y Akuto caminó lentamente hacia ella. Tatara y los demás ghouls se dispusieron a atacar, pero el monstruoso Ito Uyashimure alzó una mano para detenerlos. Inmediatamente después, su forma Kakuja se disolvió. Salió de la cabeza del monstruo. Sus vendajes estaban empapados de color carmesí, dejando al descubierto grandes extensiones de piel. Ella alzó la cabeza hacia Akuto, un único Kakugan carmesí brillaba en la cuenca oscura de su ojo. Akuto se inclinó y le pellizcó la barbilla a Ito Uyashimure. Si estás dispuesto a ser mi mascota, mi oferta anterior sigue en pie. Mientras hablaba, miró a Tatara y a los demás, sus pupilas sedientas de sangre hicieron que todos retrocedieran al unísono. No vale la pena sacrificar tu vida por unos insectos insignificantes. Como era de esperar, Akuto-kun, eres increíble, dijo Ito Uyashimure. Akuto sonrió, se dio la vuelta y se marchó. Hasta el día que te mate, puedes venir a buscarme cuando quieras. Pero si me suplicas clemencia justo cuando estoy a punto de matarte, me sentiré decepcionado. Kanou. Sas. Akuto saltó desde la azotea, el Nu se abalanzó sobre él, lo atrapó y desapareció en la oscuridad. Ito. Al ver a Akuto irse, Ito Uyashimure se tambaleó. Tatara y los demás se lanzaron hacia adelante. Estoy bien.
Ese tipo. Tatara frunció el ceño. Nos pilló desprevenidas. Una vez que tengamos información sobre él, esos extraños ataques no darán tanto miedo. El tono de Ito Uyashimure era indescifrable. Mientras tanto, Akuto frunció el ceño. No esperaba que Ito Uyashimure se mantuviera firme dentro de su dominio. Si hubiera conocido el alcance del dominio de Akuto, podría haber escapado en segundos. Aún así, esta batalla no había estado exenta de logros. Aunque se había filtrado mucha información, su nivel de habilidad en juegos de rol había aumentado. Aumentó el nivel de habilidad en juegos de rol de Sukuna. Grado actual en juegos de rol, 14%. Punto. Así que apenas he dominado el poder de 3 dedos. Aunque Akuto se había comido 4 dedos, la fuerza que realmente podía ejercer no había alcanzado el nivel de 3. 5 dedos más un límite del 25% de grado de juego de rol deberían garantizar una victoria contra Ito Uyashimure. Solo estaba de paso. Una voz dolida sacó a Akuto de sus pensamientos, bajó la mirada y vio la escena en el callejón de abajo. El tiempo retrocedió unos minutos. Kaneki Ken caminaba por la calle, su cuerpo convulsionando incontrolablemente. No podía aceptar que se hubiera convertido en un ghoul, ni quería comer humanos. Pero el hambre voraz lo inquietaba, así que salió de casa intentando mitigar esa sensación. Sin embargo, la multitud en la calle parecía hamburguesas andantes, lo que lo impulsaba a morder en un frenesí irracional. Por suerte, recobró la compostura en el último segundo y se metió corriendo en un callejón vacío. Apenas había dado unos pasos cuando percibió un aroma increíblemente dulce. Tras ello, Kaneki Ken se tambaleó más adentro del callejón. Al doblar la esquina, sus pupilas se contrajeron. Un ghoul estaba agazapado sobre un cadáver, devorándolo. Un ghoul. El ghoul levantó lentamente su rostro manchado de sangre hacia Kaneki Ken, con restos de carne en las comisuras de sus labios. Capítulo 79. No tengo autoridad sobre ti. Tienes hambre, ¿verdad? El ghoul le arrancó un brazo. Yo tampoco he comido en muchísimo tiempo, así que no puedo darte mucho. Dicho esto, el ghoul se giró y extendió el brazo. Toma, come. Ja. En el instante siguiente, otro ghoul desconocido apareció detrás de él, lo agarró de la ropa y le arrancó la cabeza de una patada. Roda, rueda. La cabeza rodó hasta los pies de Kaneki Ken, haciéndolo temblar de terror. Sinceramente. El recién llegado tenía el pelo rubio y llevaba gafas. Se ajustó las gafas, con una expresión de asco en el rostro. No empieces a comer en el terreno de alimentación de otra persona sin permiso. Miró a Kaneki Ken. Hectómetros. Nunca te había visto antes. Dime, dijo el hombre, acercándose. ¿Por qué solo tienes un ojo rojo? Desagradable. Kaneki temblaba violentamente de miedo. Quería huir, pero su cuerpo no le obedecía. Estallido. El hombre agarró repentinamente a Kaneki por el cuello y lo estrelló contra la pared, con el rostro sombrío. Invadir mi territorio, ¿acaso no sabes lo que va a pasar ahora? Kaneki arañó la mano, ahogándose, suplicando, no, no es así. No lo sabía. Solo estaba de paso. El hombre lo ignoró y apretó aún más el agarre. Bien, imagínate esto, tu novia está en algún lugar, completamente desnuda. Hay un tipo a su lado, solo en calzoncillos, jurando que no ha hecho nada. Eso es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Si fuera yo, lo mataría. Así que te voy a matar. Castigo por adentrarse en el territorio de alimentación de otro ghoul. En ese preciso instante, se oyó una voz femenina, ¿de quién dijiste que era este lugar de alimentación? Kaneki giró la cabeza y, para su horror, vio a una camarera de la cafetería Anteiku. Kirishima Touka. ¿Territorio de quién? Nishio Nishiki, dijiste. Touka. Nishio apartó a Kaneki de un empujón. Sé que está muerta, esa mujer glotona. Grifo. Unos pasos ligeros resonaron cuando otra figura entró en el callejón. Así que el bicho grande murió y tú, el bicho pequeño, ¿crees que el lugar es tuyo?
El recién llegado alzó la cabeza, sus ojos, rojos como la sangre, rebosaban de violencia y hambre. Kaneki y Touka se quedaron atónitos. Señor Akuto. Nisio, sin comprender el peligro, ladeó la cabeza hacia Akuto con una mueca de desprecio. Un humano. ¿Y quién te crees que eres para meter las narices en mis asuntos? Touka protegió rápidamente a Akuto. Señor Akuto, lárguese de aquí. Ese es el ghoul de Rangua, Nisio Nisiki. Hay dos tipos de personas que odio en esta vida. Aquellos que no me dejan actuar con arrogancia, y aquellos que actúan con más arrogancia que yo. Akuto apartó a Touka, levantó a Kaneki y lo acorraló contra la pared con frialdad. Oye, chico. Devolver ese pastel me costó mucho tiempo. Te voy a aplastar este bicho y quedaremos a mano. Wusch. Akuto desapareció, reapareció detrás de Nisio y le propinó una brutal patada giratoria. ¿Qué? ¡Qué rápido! Las pupilas de Nisio y Touka se contrajeron. Nisio no tuvo tiempo de reaccionar antes de que una fuerza titánica lo golpeara por la espalda. Salió disparado como un cañón, con la mitad del omóplato destrozada. Rotura. Nisio clavó su kagune en la pared en el aire, frenó bruscamente y aterrizó. Es tan fuerte, tengo que correr. El corazón de Nisio latía con fuerza, se giró para huir. Podía intimidar a los débiles, pero contra este monstruo no tenía el valor para luchar. Pero cuando se giró, Akuto ya estaba allí, sonriendo burlonamente. ¿Qué? Solo te metes con los débiles. Basura patética. Auge. De Akuto atravesó limpiamente el pecho de Nisio, luego giró y volvió a patear. Chocar. Nisio salió volando, se estrelló contra el suelo y escupió un chorro de sangre. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Con la vista cada vez más nublada, Nisio apenas pudo distinguir un par de pies que se acercaban a él. Entonces levantó la cabeza. Señor Akuto, tos, tos. Kaneki luchó por incorporarse. ¿Podrías dejarlo ir, por favor? Oh. Akuto, agarrando el cabello de Nisio, se giró hacia Kaneki con una sonrisa burlona. Tú. Slug. Akuto pisó el hombro de Nisio y le arrancó la cabeza, con la columna vertebral aún unida, del cuerpo. La sangre caliente salpicó la cara de Kaneki. No tengas ese tipo de autoridad sobre mí. Plaf. Las pupilas de Kaneki temblaron cuando la columna vertebral de Cordero cayó frente a él, dejó escapar un grito inhumano. ¡Ah! Junto a ellos, Touka retrocedió, moviendo la garganta. Él, ni siquiera sacó su kagune. Este tipo, es siquiera humano. Akuto desvió la mirada, secándose las manos con un pañuelo. Llévate al niño y vete, alguien viene. Touka dudó un instante, luego agarró a Kaneki y desapareció entre los tejados. Instantes después, dos figuras, una alta y otra baja, aparecieron al final del callejón. Oh, mira, Eman, ¿qué tenemos aquí? Un hombre encorvado, de cabello rubio platino y ojos de diferente color, soltó una carcajada. Retazos devorando restos. Akuto parpadeó, extrañamente divertido al verlos. Madou Kureo y Koutaro Eman. El padre de Madou Akira. Parece que creen que soy un ghoul, reflexionó. Sinkwinkwe, un humano común y corriente no podría vencer a un ghoul a puño limpio, y mucho menos partirlo por la mitad. Oye, basura, ¿sabes lo que es esto? Madou Kureo blandió un par de alicates manchados de sangre. Tienes que estar bromeando. Akuto soltó una risita y se dio la vuelta para marcharse. No le interesaba lidiar con el fanático y su musculoso compañero. No te he dicho que puedas irte, monstruo asqueroso. Madou movió la muñeca, la Kwinkwe se transformó en una hoja verde con forma de huso que apuntó al cuello de Akuto. Largarse. Akuto giró sobre su eje y dio una patada, impactando con la punta del pie a Madou de lleno en la cara. Madou giró como una peonza y se estrelló contra el suelo. Inspector Madou. Eman sacó su propia Kwinkwe, algo parecido a un jamón gigante, y la blandió hacia abajo. Akuto se apartó, Madou volvió a abalanzarse con su espada. Akuto finalmente sacó las manos de los bolsillos.
Agarró a Madou por el cuello y a Eman por el cuello, y tiró de ellos juntos. Chocar. Los dos se estrellaron de cara, con la sangre brotando a borbotones. Escoria. Te mataré. Madou alzó su Kwinkwe y atacó la cintura de Akuto. La intención asesina se reflejó en los ojos de Akuto. Nota del traductor: si lo mató, no podrá conseguir el coño de Akira. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.